Muy bien, prosiguiendo con nuestro ejemplo, ahora vamos a verificar el funcionamiento de nuestra clase creada anteriormente llamada persona. Para ello vamos a agregar una clase que contenga el método público main para poder utilizar y verificar nuestra clase. Entonces, como hemos definido la clase persona en el paquete A, en el mismo paquete vamos a crear una clase. En este caso vamos a elegir, si no nos aparece, en otros vamos a elegir una clase que contenga el método principal main para no volverlo a agregar. Damos en siguiente y aquí a esta clase le vamos a llamar demo de demostración, que nos aseguramos que esté dentro del mismo paquete A, y damos en finalizar. Como pueden observar, esta clase demo contiene el método principal main, que sería el que se va a ejecutar cuando nosotros demos en correr la aplicación. Aquí nos pregunta cuál es la clase principal, damos que es a.demo. Observen que de momento hace nada esta clase porque justamente no tiene ningún código. Vamos a detenerla momentáneamente y ahora vamos a escribir el código para probar la clase persona. En este caso no se necesita importar ningún paquete. Como observan, tanto demo como persona están en el paquete A, así que automáticamente las instancias de la clase persona no se necesita importar ningún paquete. Muy bien, entonces vamos a crear dos objetos persona. En este caso, así como se definen las variables, observemos que vamos a declarar objetos del tipo persona. El nombre de la primera variable le vamos a llamar, o del primer objeto, en este caso sería persona 1. Observen que es lo mismo que hacíamos con BlueJ. Crear objetos, en este caso de una clase se pueden definir millones de objetos. Entonces aquí el primer objeto lo vamos a llamar persona 1. Esto va a ser igual. Luego aquí vamos a crear la primera instancia. En el primer caso solamente vamos a utilizar el constructor por defecto. Observen que aquí cuando creamos un objeto nos aparecen dos constructores. El primero que no recibe parámetros y el siguiente donde sí recibe tanto el nombre, apellido como la edad de la persona. Entonces vamos a darle en el primero. Este no recibe ningún parámetro. Y vamos a crear otro objeto también llamado persona. Y a este le vamos a llamar persona 2. Esto va a ser igual a nuevo y aquí vamos a utilizar el otro constructor donde sí se reciben parámetros. Aquí nos dice que va a ir un nombre, un apellido, una edad. Vean que aquí nos aparece que no está declarada la documentación de Java. Eso se lo vamos a ir agregando también en las clases para no perder la costumbre de documentar nuestras clases. Y vamos a agregarle aquí enter. De momento vamos a enviar los parámetros. Observen que inicializa por defecto como nulo el nombre y el apellido y luego la edad, que es un entero. Entonces vamos a colocar aquí entre comillas, como recibe un parámetro nombre, escribir Franklin, luego tab, y como apellido vamos a escribir mi apellido. La edad le vamos a colocar un número entero. Vean que va sin comillas indicando que es un número entero. Y ahora si nosotros lo ejecutamos, vemos que sucede. Observemos que de momento sucede nada porque no estamos imprimiendo ninguna cadena. Sin embargo, ¿qué pasaría si quisiéramos imprimir, por ejemplo, la edad de el objeto persona 2? Vamos a imprimir. Observemos qué sucede. Cuando colocamos acá lo que queremos imprimir, que es la edad, tenemos que hacer referencia primero a un objeto. En este caso es persona 2, y para acceder a los atributos de la clase o a los métodos de la clase es por medio de la notación de punto. Es decir, tiene que ser el objeto, punto, y aquí nos aparece el atributo. Observen que el único atributo que nos aparece es edad. Vamos a ver por qué. Si nosotros imprimimos aquí, veamos qué pasa. Aquí nos dice que hay un error, que hay un punto y coma, que se espera punto y coma. Sin embargo, aquí el error es que agregué dos puntos. Esos no deben ir, solamente es para concatenar. Aquí es el signo más.
Veamos a la hora de compilar qué sucede. Observen que aquí dice edad de persona 2. En este caso los dos puntos van acá, luego el espacio. Edad de persona 2 es 29. Vean que aquí estamos accediendo al atributo edad, pero únicamente del objeto 2. Para el caso si fuera para el objeto 1, veamos si imprime algo. En este caso, como no tiene ningún atributo, aquí vemos que imprime 0. Quiere decir que cuando nosotros inicializamos los atributos de un objeto, en el caso de las variables numéricas, estas se inicializan a 0. Y en el caso de las cadenas se inicializan como vacíos. También los objetos se inicializan como nulos. Entonces vemos aquí algo bien interesante, que siempre cuando inicializamos un atributo de un objeto, este se inicializa a 0 cuando no se declara explícitamente. Luego nosotros podemos intentar acceder a los demás atributos, pero como habíamos visto de la clase anterior en el caso de nombres, incluso aquí ya el compilador, el IDE nos da una advertencia que nos dice que nombres tiene un acceso privado en persona. Quiere decir que solamente se puede acceder en este caso si se utilizara dentro de la misma clase, pero como lo estamos utilizando en una clase externa, aquí no se puede utilizar. Si intentamos compilar, aquí lo que nos dice que hay un error. Si le damos correr de todas maneras, acá nos dice que nombres tienen acceso privado en persona, por lo tanto no se puede utilizar. Ahora bien, si nosotros entonces declaramos los atributos de las clases como privados, entonces ¿cómo nosotros podemos cambiar los atributos de esas clases para los objetos que se creen? Bueno, para eso hay una solución y es lo que vamos a ver en la siguiente sección.